¿Cómo se siente dormir junto a alguien que ya no te ve? Despertarte cada mañana sabiendo que, para la persona que comparte tu cama, ¿ya no eres suficiente? Tessa Brockeston solía creer que el amor bastaba. Que con trabajo, paciencia y entrega, cualquier grieta podía repararse. Pero no todas las grietas son visibles. Algunas crecen en silencio, entre las frases no dichas. Las miradas que ya no se cruzan. Los mensajes que no llegan. Esta historia no comienza con un escándalo. No con gritos ni lágrimas. Comienza con una copa bien servida. Las luces tenues del bar Cypress Hill reflejaban los movimientos precisos de Tessa detrás de la barra. Sus manos, pequeñas pero firmes, se movían como si bailaran entre botellas y cristales. Era su mundo, su refugio, donde cada cóctel llevaba su firma. Y cada cliente, incluso los más fríos, se rendía ante sus creaciones. Pero fuera de ese mostrador, en su casa, en su matrimonio, Tessa era apenas una sombra. Lyon, su marido desde hacía 5 años, no la golpeaba, no alzaba la voz, pero el desprecio también tiene formas elegantes, silencios prolongados, ojos que no brillan cuando te miran. Frases como: eso no es una carrera, Tessa, solo sirves alcohol. Y ella lo justificaba, una y otra vez. Está estresado, es su nuevo puesto, volverá a ser el de antes. Hasta que una noche, el destino decidió hablar en voz alta. Un recibo olvidado, un perfume ajeno impregnado en su almohada, un viejo teléfono encendido por error. Y allí estaban las palabras que ningún corazón debería leer. Te echo de menos. Tú sí estás a mi altura. Esta noche, el mismo motel de siempre. La traición no siempre grita. A veces susurra, a veces se esconde detrás de una sonrisa cansada y un «llego tarde». No me esperes. Pero esta no es solo una historia de engaño. Es una historia de renacimiento. De cómo una mujer rota con 2 maletas y una dignidad herida construyó un imperio con sus propias manos. De cómo transformó su dolor en fuerza, su rabia en fuego, y su talento, en un restaurante que haría temblar a los mismos que alguna vez la miraron por encima del hombro. Esta es la historia de Tessa Brockeston. Y esta noche, no estás aquí para ver cómo fue derrotada. Estás aquí para ver cómo se levantó. Tessa despertaba cada mañana sintiéndose como un fantasma en su propia casa. La luz del sol entraba tímida por las cortinas, iluminando un dormitorio que ya no era refugio, sino una prisión silenciosa. Lyon estaba ahí, sí. Pero sus ojos no la buscaban. Sus palabras no la tocaban. Ella se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Estar al lado de alguien que no te mira. Que no te escucha. Que no te reconoce. La voz de Lyon resonaba en su mente como un eco constante. Esto no es una carrera. Tessa, solo sirves copas para viejos ricos. Cada vez que pronunciaba esas palabras, una parte de ella se deshacía. Aunque en público seguía sonriendo y fingiendo que nada la lastimaba. Se escondía tras la barra del bar Cypress Hill, donde sus manos se movían con maestría y su sonrisa era genuina. Porque ahí, al menos, era reconocida. Pero en casa, la realidad era otra. Las noches se volvieron largas y solitarias. Lyon llegaba tarde, siempre con excusas y un cansancio fingido. Tessa intentaba llenar el vacío con pequeñas conversaciones, pero él bostezaba o cambiaba de tema. Como si hablar con ella fuera una molestia. La desconexión crecía y, con ella, una sensación amarga de rechazo y abandono. Se preguntaba si aún quedaba amor o solo la rutina de 2 cuerpos que compartían un espacio sin compartir un alma. A veces, mientras limpiaba la barra después de un largo turno, su mente volvía a esas palabras hirientes.
a ese desprecio velado que Lyon disfrazaba de preocupación. No tienes potencial para algo mejor. Le decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La humillación no era pública. Era cotidiana, en pequeños gestos, en silencios punzantes, en miradas que la reducían a insignificante. Sin embargo, Tessa no se dejaba vencer. Había una fuerza silenciosa en su interior. Una llama que se negaba a apagarse. El trabajo en el bar no era solo una manera de sobrevivir. Era su forma de expresar creatividad. De afirmar su identidad cuando en su hogar parecía desaparecer. Cada cóctel preparado con esmero. Cada cliente satisfecho. Era una pequeña victoria contra la sombra que Lyon imponía sobre su vida. Pero la grieta en su matrimonio se estaba abriendo más y más. Y Tessa empezaba a sentir que el amor había muerto sin un adiós. Los mensajes sin respuesta, las llamadas ignoradas, el perfume femenino que de repente inundaba la casa. Todos eran señales de una traición que parecía inevitable. En su interior, el dolor crecía, mezclado con una rabia contenida que poco a poco iba ganando terreno. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Una noche donde la rutina y la mentira se desmoronaron, dejando al descubierto una verdad que Tessa no podía ignorar. El recibo olvidado, el teléfono que ella jamás quiso revisar, los mensajes que confirmaban lo peor. Lyon no solo la había dejado de amar, sino que había construido una vida paralela, una traición que desangraba el corazón que alguna vez le perteneció. La mujer que una vez fue invisible decidió que era momento de hacerse visible. No para Lyon, sino para ella misma. Fue el comienzo de un camino doloroso pero necesario. Un viaje donde cada lágrima derramada se convirtió en un paso hacia la libertad. Y aunque el vacío parecía insuperable, Tessa comenzó a entender que ese dolor podía ser el suelo fértil donde florecería su renacimiento. Dejó atrás la sombra del pasado, cargando apenas 2 maletas y una esperanza frágil. Su historia no terminaba en la traición, sino en la reconstrucción de una vida donde ella sería dueña de su destino y arquitecta de sus sueños. Porque a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad más profunda. Y así comenzó un nuevo capítulo. Uno donde Tessa no solo lucharía por sobrevivir, sino por brillar más fuerte que nunca. La noche comenzó como tantas otras, con el murmullo constante del bar y el tintinear de las copas que Tessa mezclaba con la precisión de una artista. Pero en su interior, una inquietud no la dejaba en paz. Una sombra que crecía silenciosa y amenazante. Fue entonces cuando, casi por casualidad, sus dedos toparon con un recibo arrugado bajo la mesa de noche. $380 en un restaurante al que Lyon nunca le había mencionado. La contradicción le quemaba en las manos. Su corazón latía con fuerza mientras su mirada se perdía en ese pedazo de papel que parecía contar una historia que ella no quería escuchar. Fue a buscar el teléfono viejo que Lyon guardaba en un estante alto. Un objeto que ella nunca había considerado mirar, respetando la frontera invisible que el matrimonio parecía imponer. Pero esa noche, la voz interior que le pedía respuestas era más fuerte que cualquier principio. Abrió el mensajero sin contraseña y encontró el abismo al otro lado. Mensajes cálidos, íntimos, llenos de promesas y susurros que jamás habían sido para ella. No puedo esperar a verte. Te echaré de menos. Nuestra noche es nuestra escapatoria. Cada palabra era una puñalada en el alma que la convirtió en testigo involuntario de una traición que había sido cocinada a fuego lento. Con silencios y mentiras. Cuando Lyon llegó, su expresión intentaba ser normal. Pero Tessa ya había atravesado la línea invisible que separa la duda de la certeza. La conversación que siguió fue una batalla de palabras y emociones contenidas. Él,
Con una calma fría, admitió su engaño. Ella, con una mezcla de ira y tristeza, enfrentó el hombre que amó y que ahora la desnudaba con verdades tan dolorosas como inevitables. Lyon justificó su traición con ambición y miedo. Una deuda que lo ahogaba. La necesidad de escalar, de buscar el apoyo de alguien más joven. Alguien con conexiones. Vanessa Page, la figura femenina que había llenado sus ausencias. No era solo una amante, sino el puente hacia un futuro que Lyon anhelaba y que Tessa no podía ofrecerle. La realidad golpeaba con brutalidad, derribando años de sueños compartidos. En ese instante, Tessa no solo perdió a su marido, perdió la ilusión, la confianza y la certeza de su propio valor. Pero en la profundidad de ese dolor se encendió una llama que no podía apagar. No era solo la decepción lo que la impulsaba, sino el deseo ardiente de no dejarse definir por la traición, de no permitir que esa noche marcara su fin, sino su renacimiento. La decisión estaba clara, aunque temerosa. Debía salir, alejarse de esa oscuridad y buscar un camino donde pudiera reconstruirse. No sería fácil. El vacío de la soledad se asomaba amenazante. Pero era preferible a la cárcel invisible de un amor que había muerto. Empacó sus cosas con manos temblorosas, pero con una determinación que ni ella misma había sentido antes. Al cerrar la puerta detrás de sí, la lluvia comenzó a caer como si el cielo llorara con ella. Cada gota era un recordatorio de la tormenta que había dejado atrás y la promesa de que, tras la tempestad, el sol volvería a brillar. En el corazón de la noche, Tessa encontró la fuerza para mirar hacia adelante, a un futuro incierto pero suyo. Ese fue el momento en que la mujer invisible decidió hacerse visible. Y no solo para los demás, sino para sí misma, porque la historia que comenzaba no era de traición, sino de poder, de coraje y de un sueño que aún estaba por cumplirse. El amanecer traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y Tessa estaba lista para enfrentarlos. No como la esposa que fue, sino como la mujer que estaba destinada a ser. La puerta se cerró con un clic seco que resonó en el silencio de la noche. Un sonido que para Tessa significaba mucho más que el simple final de un capítulo. Era la barrera definitiva entre la vida que había conocido y un futuro incierto que, a pesar del miedo, empezaba a dibujarse con líneas de esperanza. Con 2 maletas gastadas y el corazón hecho trizas, salió bajo la lluvia, sintiendo cada gota como una especie de bautismo. No era solo agua. Era la purificación de todo lo que la había lastimado. En el taxi, mientras la ciudad se desdibujaba a través del cristal empañado, Tessa se aferraba a la idea de que ese adiós no era una derrota sino un renacer. Las calles parecían llorar con ella. El gris del asfalto y el cielo se mezclaban en una paleta que reflejaba su tormenta interior. Sin embargo, una voz interior, firme y clara, le susurraba que esa tormenta era necesaria para limpiar el alma, para borrar las sombras que Lyon había dejado. Llegó a la casa de Maggie, su amiga de toda la vida, quien la recibió sin preguntas ni juicios. Ese abrazo cálido fue el primer refugio verdadero en semanas. Una tregua en medio de la batalla emocional que Tessa libraba contra la soledad y la traición. En ese instante entendió que no estaba sola, que la amistad podía ser el ancla que la mantuviera firme mientras reconstruía su mundo. Las primeras semanas fueron una mezcla de agotamiento físico y tormento emocional. Cada rincón vacío de su nueva vida le recordaba lo que había perdido, pero también lo que podía ganar. Buscar apartamento, organizar horarios, intentar que el bar no se convirtiera en una carga insoportable. Todo era un acto de equilibrio entre el pasado que se resistía a morir y un futuro que todavía le parecía distante y borroso.
Pero en medio de esa vorágine, el trabajo se convirtió en su tabla de salvación. En Cypress Hill, detrás de la barra, Tessa volvía a ser ella misma, creativa, fuerte, reconocida. Allí, cada cóctel era una afirmación de su valor. Cada sonrisa de un cliente satisfecho un pequeño triunfo contra el dolor que la acompañaba. No podía evitar pensar en cómo Lyon subestimaba su talento. Y en cómo ahora, lejos de él, empezaba a descubrir su verdadera fuerza. Aunque la incertidumbre era constante, una chispa de determinación empezó a crecer en su interior. No solo iba a sobrevivir, iba a reinventarse. La mujer que había sido pisoteada y humillada estaba lista para levantarse, para reclamar el control de su vida y sus sueños. Pero ese camino no sería sencillo. Había cicatrices que aún dolían, miedos que enfrentar y decisiones difíciles por tomar. El tiempo le enseñó que la soledad también puede ser un espejo, donde uno se enfrenta a sus verdades más profundas. Y en ese reflejo, Tessa encontró la imagen de una mujer que no se rendiría, que aunque quebrada, era indomable. Esa era la promesa que se hizo mientras empacaba su pasado y abría las puertas a su renacimiento. El siguiente paso no sería solo reconstruir su vida personal, sino darle forma a su pasión, a ese sueño largamente postergado que ahora parecía posible. Un lugar propio donde pudiera volcar todo lo aprendido. Donde el trabajo no fuera solo un medio, sino una expresión auténtica de sí misma. Porque para renacer, no bastaba con huir de las ruinas. Había que construir un nuevo hogar, con sus propias manos. Y esa historia estaba a punto de comenzar. El sol de la tarde filtraba su luz cálida a través de los ventanales de aquella antigua librería. Ahora vacía y silenciosa, como un lienzo en blanco listo para ser pintado con sueños. Tessa caminaba despacio por el amplio espacio, sus pasos resonando contra las paredes desnudas, sintiendo en el pecho una mezcla embriagadora de emoción y miedo. Este lugar, con sus techos altos y vigas expuestas, era mucho más que un local comercial, era la semilla de su renacimiento. El terreno fértil donde su vida quebrada empezaría a florecer de nuevo. Sean Doherty, con la confianza de quien ha visto talento auténtico, le había propuesto una sociedad que para muchos habría parecido un riesgo, pero para Tessa era la oportunidad largamente esperada. Ese soplo de aire fresco que necesitaba para respirar libre. El 30% del restaurante. La posibilidad de construir, de crear y sobre todo, de demostrar que ella no era la mujer limitada que Lyon siempre había querido que fuera. Mientras revisaban juntos los planos, Tessa dejó volar su imaginación. Visualizó mesas acogedoras donde se escucharían risas. Un altillo íntimo perfecto para conversaciones secretas. Y la barra donde sus cócteles serían la firma distintiva del lugar. Pensó en cada detalle. Los muebles de madera. La calidez de la iluminación. Los motivos de cerezo que darían nombre y alma a aquel espacio. Era la fusión perfecta entre tradición y modernidad. Entre la fuerza de sus raíces y la libertad de sus sueños. Pero en el fondo, también sabía que no todo sería fácil. Cada decisión cargaba consigo el peso de su historia. Cada paso hacia adelante desafiaba los fantasmas que aún la acechaban. La presión de demostrar que podía liderar. Que su trabajo tenía valor más allá de la barra. Y la sombra constante del pasado que amenazaba con arrastrarla de vuelta. No era solo construir un restaurante. Era reconstruir su identidad. Enfrentar sus dudas y vencer la voz interior que aún cuestionaba si merecía el éxito. Las entrevistas con posibles empleados fueron otro campo de batalla. Tessa no buscaba solo habilidades, sino compromiso, pasión y respeto. Quería un equipo que compartiera su visión, que entendiera que ese lugar no sería solo un negocio,
sino una familia elegida, un refugio para los que, como ella, habían luchado para encontrar su lugar en el mundo. La búsqueda del chef ideal fue un reflejo de sus propios retos, talento sin disciplina o ideas sin experiencia. Un espejo de las contradicciones que ella misma enfrentaba. Entre sesiones de degustación y ajustes en el menú, cada sabor diseñado por Tessa y Adrian Morrison se convertía en una declaración. Un mensaje que decía que la calidad y el alma podían ir de la mano. Sus cócteles no eran simples bebidas. Eran historias líquidas que hablaban de dulzura y picante. De contrastes que reflejaban su propia vida. Cuando los primeros contratiempos llegaron, retrasos en el mobiliario, problemas técnicos, la renuncia inesperada de un chef. Tessa sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero Sean estaba ahí, firme, recordándole que ningún camino que valga la pena es libre de obstáculos. Esa resiliencia compartida fue el pegamento que sostuvo el proyecto cuando todo parecía derrumbarse. Finalmente, la inauguración silenciosa fue un ensayo de su fortaleza y su talento. Las imperfecciones fueron pequeñas sombras frente al brillo de una nueva esperanza. Cada cumplido, cada sonrisa de los invitados, era un reflejo de que Tessa estaba más cerca de ser quien siempre quiso ser. Más que un restaurante, el Jardín de los Cerezos era su obra de arte, su grito de libertad y su promesa de futuro. Y esa promesa no se detendría allí. Porque, aunque aún quedaban muchas batallas por librar, no solo en el mundo del negocio, sino en su corazón, Tessa había aprendido que la verdadera fuerza nace cuando decides no rendirte. Mientras el neón con la rama de cerezo iluminaba la entrada con su luz rosada, ella sabía que el camino hacia la plenitud apenas comenzaba. Un camino donde el pasado, con todas sus heridas, se convertía en la tierra que nutría las raíces de un sueño que florecería más allá de toda sombra. Pero aún faltaba enfrentar la prueba más dura, el regreso inesperado del pasado que ella creía enterrado. La noche se había convertido en un escenario cargado de tensiones invisibles. Y el bullicio habitual del restaurante parecía desvanecerse en un susurro inquietante. Tessa se movía entre mesas y clientes con la misma gracia y seguridad que siempre, pero por dentro. Un torbellino de emociones la agitaba sin descanso. No era solo la responsabilidad de mantener el éxito de El Jardín de los Cerezos, sino la sombra que esa noche se presentaba sin avisar. Lyon y Vanessa. Atravesando la puerta de su propio sueño hecho realidad, sin saber que la mujer que una vez despreciaron era ahora su dueña. Al verla, Lyon congeló el gesto. Esa mezcla de incredulidad y sorpresa que solo se experimenta cuando se enfrenta a una verdad que desarma todos los prejuicios. Vanessa, a su lado, levantó una ceja con una mezcla de curiosidad y desdén, como si quisiera entender cómo aquella camarera que le habían descrito podía comandar un espacio tan elegante y respetado. En ese instante, Tessa sintió el peso de años de humillación condensados en una sola mirada, pero también el poder silencioso que había conquistado con trabajo y determinación. Las palabras que intercambiaron en ese instante fueron cuchillas envueltas en diplomacia forzada. Lyon, acostumbrado a dictar órdenes y manipular situaciones, intentó imponer su autoridad en un lugar donde ya no tenía voz. Conozco al dueño. Siempre hay una mesa para mí. Exigió, esperando que la historia se repitiera. Que las reglas de antes siguieran vigentes. Pero Tessa, firme, con la dignidad intacta, respondió con la calma y la certeza de quien sabe que ha ganado más que una batalla. Aquí no hay privilegios para nadie. Ni siquiera para ti. La tensión escalaba mientras los clientes cercanos comenzaban a notar el intercambio.
Leon, incapaz de aceptar que el mundo había cambiado sin él. Trataba de menospreciar el trabajo y la posición de Tessa, lanzando frases que eran eco de su antigua arrogancia. Vanessa, cada vez más incómoda, empezaba a cuestionar las motivaciones de Leon, como si por primera vez dudara de la persona con la que había construido su futuro. Pero Tessa no se dejó arrastrar por el enfrentamiento. Sabía que la verdadera victoria no era humillar, sino mostrar con hechos y presencia quién era realmente. Mientras sus cócteles se servían y su equipo trabajaba en perfecta sincronía. Ella representaba la prueba viviente de que la perseverancia y el talento pueden transformar incluso las heridas más profundas en fuerza. Al final de la velada, Leon y Vanessa abandonaron el restaurante con la cuenta casi intacta y el orgullo golpeado. En la puerta, Leon intentó una última palabra, una invitación a un encuentro privado para arreglar las cosas. Pero Tessa, mirando a Vanessa a los ojos, supo que esa puerta estaba cerrada para ellos, que el pasado había llamado para recordarle de dónde venía, pero no para arrastrarla hacia atrás. Y mientras la pareja se alejaba, una nueva etapa comenzaba para Tessa. Ella había enfrentado sus fantasmas sin perder la esencia, con la mirada puesta en un futuro donde su valor no dependía de nadie más. Porque algunas puertas se cierran para que otras, mucho más grandes y luminosas, puedan abrirse. Pero el camino hacia la libertad y la paz interior aún tenía desafíos por delante. Y Tessa estaba decidida a recorrerlos con la misma fuerza que la había llevado hasta aquí. El próximo capítulo esperaba, lleno de nuevas batallas y nuevas victorias. Porque renacer nunca es un camino fácil, pero siempre es el único que vale la pena. El invierno llegó con su frío implacable, pero para Tessa fue la estación en la que más floreció. Las calles de Playview se vestían de gris y las noches parecían eternas, pero dentro de el jardín de los cerezos ardía una luz cálida. Un refugio donde no solo se servían cócteles, sino también esperanzas renovadas. Después de la tormenta, la calma llegó, pero no sin dejar cicatrices profundas. Tessa sentía en su piel la marca de la traición y la soledad. Un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que había tenido que reconstruir desde cero. Había noches en las que el silencio de su apartamento parecía ensordecedor. Y la nostalgia por lo que fue intentaba quebrar su voluntad. Sin embargo, cada mañana se levantaba con una determinación férrea, sabiendo que el verdadero éxito no estaba en escapar del dolor, sino en aprender a convivir con él y transformarlo. El restaurante se convirtió en su segunda piel, un lugar donde canalizaba cada emoción, cada pensamiento, en cada decisión, en cada detalle, desde la selección del personal hasta la creación de los menús de temporada. Tessa se entregaba por completo, no para huir, sino para encontrar sentido y propósito. Los cócteles que diseñaba llevaban consigo fragmentos de su historia, dulzura con un toque de amargura, frescura que sorprendía y un carácter inconfundible, reflejo de su alma indomable. Pero no fue solo trabajo lo que la hizo crecer, fue también el reencuentro con su propio valor y la reconstrucción de su identidad más allá de las heridas del pasado. Maggie, su amiga fiel, fue un pilar fundamental, recordándole que el amor propio es el primer paso para cualquier renacer. Las conversaciones con Sean, que siempre creyó en su talento, la impulsaban a soñar en grande, a no conformarse con lo que había logrado, sino a seguir expandiendo horizontes. Aunque el miedo a volver a confiar persistía, Tessa entendía que cerrar la puerta al amor por completo sería otra forma de prisión. El corazón, como la tierra en invierno, puede parecer estéril, pero bajo la superficie, la vida sigue su curso.
Su cicatriz más profunda se había convertido en la fuente de su fortaleza. Y con cada reto superado, la mujer que era antes desaparecía para dar paso a una versión más auténtica y poderosa de sí misma. El jardín que había sembrado en medio del frío no solo florecía en la decoración ni en la gastronomía, sino en ella misma. Había aprendido que la belleza más auténtica nace de la resiliencia, y que incluso en los inviernos más duros, la vida puede sorprender con flores inesperadas. Y mientras el restaurante brillaba como un faro en la ciudad, Tessa sabía que su viaje no terminaba ahí. Las heridas del alma tardan en sanar. Y cada día traía nuevos desafíos y decisiones que definirían quién sería en el futuro. Pero esta vez, caminaba con la certeza de que su fuerza interior era mayor que cualquier adversidad. Y que su historia, aunque marcada por la traición y el dolor, era sobre todo una historia de renacimiento y esperanza. El capítulo siguiente se abriría con nuevos horizontes y nuevas luchas. Porque la vida de Tessa Brockeston era una prueba viva de que, incluso en invierno, puede florecer la más hermosa de las flores.